a errar al blanco. Porque toda la Biblia realmente sí es inspirada por Dios. Claro que sí, es inspirada por Dios, útil para redarguir, para amonestar, para corregir con toda justicia y verdad, pero más no toda la Biblia nos habla del Evangelio. ¿Van entendiendo? Toda la Biblia nos habla de Dios y todo lo que hay en la Biblia es real y es útil para bendición y edificación, mas no toda la Biblia, comenzando desde Génesis y terminando con Apocalipsis, no toda la Biblia se encuentra el Evangelio de Jesucristo. Yo lo que voy a hacer en esta primera parte, porque esta es la parte número 1, es empezar con el contenido del Antiguo Testamento, desde la ley de Moisés en adelante, y terminar con el Nuevo Testamento, con el Evangelio del Señor Jesucristo, y entonces poder aplicar lo que es realmente el Evangelio de Cristo para nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Primero voy a comenzar con el Antiguo Testamento y luego termino con el Nuevo Testamento a través del Evangelio de Cristo para nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Lo que contiene el Evangelio de Cristo, lo que es el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Okay? Así que esta es la primera parte del mensaje. Vamos a empezar en el libro de Éxodo 19, versículos 5 y 6. Éxodo 19, versículos 5 y 6 dice así: Ahora pues, si ustedes dieran oído a mi voz y guardares mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me seréis un reino de sacerdote y de gente santa. Y estas son las palabras que ustedes van a decir a todo el pueblo de Israel. ¿Qué van a decir ellos? Que ellos son un pueblo de nación santa. ¿Ok? Que son las mismas palabras que Pedro el apóstol anunció para los mismos judíos. Nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, linaje santo de Dios. Las mismas palabras que Pedro habló para el pueblo de Israel, los judíos. Aquí en el libro de Éxodo 19, 5 y 6, Dios hace la elección del pueblo de Israel. En esa elección del pueblo de Israel, Israel pasa por un proceso. Israel está pasando por un proceso que es el proceso de ser libertado del pueblo, libertado de los egipcios, donde los egipcios, los faraones y los egipcios, pues eran considerados líderes paganos, ¿verdad? Gobiernos y líderes paganos y mundanos, donde tenían amarrado y atado y encadenado espiritualmente, encadenado al pueblo de Israel. Y Dios se conmovió en su corazón de elegir a ese pueblo para ser libertado de los egipcios. ¿Ok? Entonces el pueblo de Israel estaba en un proceso de parte de Dios de ser libertado y restaurado de los egipcios. ¿Ok? ¿Para qué fue libertado? Para que entonces más luego, más adelante, a través de la ley de Moisés, Dios se llegara a este pueblo de Israel. A través de la ley de Moisés, Dios le dio al pueblo de Israel las leyes, los mandamientos y los estatutos para que caminaran conforme a la ley de Moisés. ¿Ok? Entonces esto comienza aquí en el capítulo 19 en adelante. Capítulo 19 en adelante. Más adelante observamos que cuando Dios le da al pueblo de Israel las leyes
a través de la ley de Moisés, vemos que las leyes ceremoniales, la ley de expiación por el pecado, y se encuentran las leyes ceremoniales y la ley de expiación por el pecado. Y también se encuentran los 10 mandamientos. ¿Ok? También se encuentran los 10 mandamientos. ¿Ok? Los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos consisten en mandamientos y ordenanzas y prohibiciones. Mandamientos y ordenanzas y prohibiciones. Muchas iglesias dicen: gracias, Señor, que ya tú nos has librado y ya no estamos bajo la ley. ¡Qué bonito! Gracias, Señor. Entonces confunden la ley ceremonial y las leyes de expiación por el pecado, la confunden con los 10 mandamientos. Bueno, ¿ok? Lo confunden. Entonces, cuando se habla de las leyes ceremoniales y la ley de expiación por el pecado, pues eso tiene que ver con los sacrificios de expiación. Todo eso es parte de la ley. Todo eso tiene que ver con la ley. ¿Ok? Voy a explicarle un poquito mejor a ustedes. ¿Ok? Cuando se habla de la ley de la expiación, que tiene que ver por la expiación de los pecados del pueblo de Israel, a través de los animales, como por ejemplo, corderos, los machos cabríos, los machos de las cabritas, ¿verdad? Etcétera. Diferentes tipos de animales, corderos, machos cabríos, palomitas, etcétera. Tiene que ver con la ley de expiación, y también dentro de la ley, dentro de lo que es la ley, ¿ok? Dentro de lo que es la ley se encuentra la ley de expiación, que tiene que ver con los sacrificios que se hacían de animales y corderos y machos cabríos para el perdón de los pecados, y esto se celebraba una vez al año, ¿ok? Una vez por año, una vez cada año, ¿ve? Una vez al año se celebraba esta ley, ¿ok? Ahora, esta ley se le conoce como la ley de expiación, y un sinónimo también, como un sinónimo, la ley de holocausto también. Los holocaustos, como un sinónimo también, ¿ok? Entonces, en esta ley también vemos que también estaba la ley ceremonial, ¿verdad? Leyes ceremoniales, leyes civiles. También se encuentran las leyes de los esclavos, la ley también de el pecado. Todo eso pues está dentro de esta parte que está aquí, que ustedes ven aquí, ¿ven? Todo eso tiene que ver con la ley. Todo esto tiene que ver con la ley, ¿ok? Ahora, hay una diferencia entre la ley de expiación, que se celebraba una vez al año, ¿verdad?
y también la ley de los holocaustos, la ley ceremonial, la ley civil, la ley de los esclavos, etc. Hay una diferencia entre esa ley en comparación con los 10 mandamientos. ¿Ok? Ok. Los 10 mandamientos son lo que Dios le ofrece a Moisés. ¿Ok? En el ministerio de Moisés. Y esa ley de Moisés la podemos encontrar como un ejemplo. Vamos a buscar Deuteronomio, capítulo 20. Vamos a buscar Deuteronomio. Deuteronomio 28. Del 1 en adelante dice: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Ahora dice, si oyeses. Esa palabra si oyeses es una condicional. Todo el Antiguo Testamento, ¿ok? Todo el Antiguo Testamento, estamos hablando aquí en Deuteronomio. Deuteronomio. Todo el Antiguo Testamento tiene que ver con condiciones. ¿Ok? Se le conoce como leyes, mandamientos y prohibiciones que tienen condiciones. Y eso significa que si no la hace, no se obedece, ahí está la ira de Dios y la condenación de Dios, o el castigo. Si no se obedece, está la ira de Dios, el castigo de Dios, la condenación de Dios. ¿Ok? ¿Ven? ¿Por qué? Porque todo esto que se habla aquí de la ley y los mandamientos son condiciones que si no se hacen, pues entonces hay un resultado, que es la muerte. Muerte física y muerte espiritual, que es un sinónimo a condenación. En el versículo 2 dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Y ahí en adelante empieza a decir bendecido. Bendito tú eres si haces esto, bendito tú eres, tú haces esto, y te bendice tu salud. Tu salud, sí, la salud de la persona está bendecida, su cuerpo, todo está bendecido. Ahora, ya como para el versículo 15 en adelante, para el versículo 15, versículo 15 en adelante dice, pero acontecerá si no oyes la voz de Jehová para procurar y cumplir todos los mandamientos y los estatutos que yo te intimo hoy, entonces vendrán sobre ti todo este mal, todas estas maldiciones, así dice. Todas estas maldiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Que por más que tú huyas y corras de las maldiciones, siempre te van a alcanzar las maldiciones. ¿Ok? Gracias le damos a Dios. Que Pablo dice en Gálatas que Cristo nos libró de la ¿qué? De la maldición de la ley. Cristo nos libró y nos salvó de la maldición, nos redimió de la maldición de la ley. ¿Ok? Pero en el Antiguo Testamento no había un Salvador todavía, no había evangelio. Nadie se podía escapar de las maldiciones. ¿Ok? La única forma que nosotros nos escapamos de las maldiciones es obedeciendo la gracia, la ley de la gracia en Cristo Jesús y no estando aquí. Dice, en el versículo 16, empieza diciendo, maldito será tú y tu ciudad, maldito será tu campo, maldito será tu canasta y tu artesanía amasar.
Dice, maldito el fruto de tu vientre, fruto de la tierra. Los animales serán maldecidos. Todo, la vida del hombre era maldecida. De ahí en adelante empiezan las enfermedades. Las plagas y las enfermedades, de muchas enfermedades que el hombre tiene hoy en día, es porque nosotros no hemos renunciado a la ley. No hemos renunciado a la ley. Todavía queremos estar en la gracia y queremos también estar sujetos a la ley. Hay muchas maldiciones y enfermedades que son causadas por la ley, por la desobediencia de la ley del hombre en el Antiguo Testamento, y el hombre hoy en día arrastra todas estas cosas, muchas de estas enfermedades. ¿Ok? Ahora, lo que yo les estaba diciendo ahorita es que aprendamos a distinguir la ley ceremonial, la ley de expiación, en comparación con los 10 mandamientos. Porque cuando Pablo dice en Gálatas que no estamos bajo la ley, ¿verdad? La ley tiene que ver con todo lo que es la ley ceremonial y la ley de expiación, que lo escribí aquí, con todo eso. Pero Pablo no se está refiriendo a cuando dice ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando Pablo dijo esas palabras, que no estamos bajo la ley, se estaba refiriendo únicamente a los 10 mandamientos. A los 10 mandamientos. Y lamentablemente y tristemente, muchas iglesias dicen, gracias Señor, que ya no estamos bajo la ley. ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Haciendo referencia a esto, hermano, a la ley de expiación de los animales, el cordero, los machos cabríos que se hacían una vez al año, a los holocaustos, a la ley ceremonial, a la ley civil, a las leyes de los esclavos, etc. Porque todo eso es parte de la ley. No se puede dividir. Es parte de la ley. La ley se resume en la ley de expiación y los 10 mandamientos. Todo eso. Pero cuando el apóstol Pablo dijo que ya no estamos bajo la ley, Pablo se estaba refiriendo aquí a los 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos tienen condiciones. Y estos 10 mandamientos se deben a prohibiciones y también a la misma vez ordenanzas y mandamientos donde Dios manda y ordena que se haga. ¿Ve? Hay una condición. Tienes que hacerla. Si no lo hace, pues entonces, ¿cuál es el resultado? Pues en el versículo 15 está el resultado. Las maldiciones te van a seguir. Las enfermedades te van a seguir. Pero en la cruz, cuando llega Cristo en la cruz, Cristo quita las maldiciones. Ya no hay que estar haciendo guerra espiritual. Vamos a darle 7 vueltas como Jericó. 7 vueltas. Y cantamos, los cantores y los músicos canten. Los israelitas le dieron 7 vueltas. Le dieron 7 vueltas a Jericó. Y entonces empezamos a hacer guerra espiritual y a hacer muchas maniobras que tienen que ver con obras. Con obras de la ley. ¿Ves? Con obras de la ley. En dar 7 vueltas como lo hizo Jericó. Todo eso tiene que ver con la ley. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le mandó al pueblo de Israel a dar 7 vueltas para que las murallas se cayeran. Pero todo eso tiene que ver con el plan y el diseño de Dios con el pueblo de Israel, donde ahí no había iglesia. El plan y el diseño de Cristo para nosotros los gentiles, el cuerpo de Cristo, es muy diferente, muy distinto al de Israel. Dios permitió todas estas cosas en Israel como parte del plan y el diseño que Dios preparó para aquel pueblo. Ahora nosotros nos ubicamos y nos agajamos en el plan y en el diseño y en el modelo que Dios preparó para nosotros los gentiles en este tiempo de gracia, para nosotros la iglesia, dentro del ministerio apostólico de Pablo. Salvación por fe y no añadir ninguna obra. Ni añadir ninguna obra, nada. Solamente la fe, ya somos salvos y justificados. ¿Qué pasa cuando la iglesia
comienza a practicar la guerra espiritual y muchas cosas que tienen que ver con la ley. ¿Ven? Aquí, la ley, esta ley que habla aquí, esta ley que son los 10 mandamientos, que está hablando aquí Deuteronomio 28:1 en adelante, que tiene que ver con bendiciones si obedece y maldiciones si desobedece, que son condicionales, ¿verdad? Condicionales, ¿verdad? Pues en esta ley, todo el Antiguo Testamento, los hebreos tenían que obedecer. Obligatoriamente tenían que obedecer. Nosotros no tenemos que obedecer esto, porque nosotros estamos sujetos a la ley de Cristo, que viene siendo, y lo dice Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 6, el nuevo régimen de espíritu de vida, la nueva ley de espíritu de vida. Aquí Pablo dice en Romanos 7, 6, que ya no estamos bajo la antigua régimen de la ley de la letra, bajo el antiguo régimen de la ley de la letra, que hace referencia al Antiguo Testamento. ¿Por dónde voy? Ok, ya no estamos bajo el Antiguo Testamento, estamos bajo un nuevo régimen, y en ese nuevo régimen es donde nosotros ahora estamos, que obviamente es después de Cristo, no antes, después de Cristo. Y a través del ministerio del apóstol Pablo, Dios le dice a Pablo cómo nosotros vamos a recibir el evangelio para salvación de nuestra alma. Todo el plan, todo el diseño y el plan que Dios preparó a través de los mandamientos, que tienen que ver con leyes y prohibiciones y mandamientos y ordenanzas, que tienen que ver con todo lo que Dios diga que se hará, como Pablo dice. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ir a un ejemplo en Gálatas. Vamos a ir a un ejemplo en el libro de Gálatas 3, versículo 12. Gálatas 3, versículo 12. Dice Pablo, y la ley no es de fe. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá. Dice Pablo en Gálatas 3, 12, la ley no es de fe, no tiene nada que ver con fe, tiene que ver con obras. Por eso Pablo dice, el que hiciera, porque tiene que ver con el hacer. En la gracia, Dios es el que hace, tú no haces nada. Ahí tú estás en voz pasiva. En el griego sería voz pasiva, porque tú no haces nada. En el griego sería, nosotros no hacemos nada, porque Cristo es el que hace el plan de salvación y nosotros lo recibimos. Y Cristo es el que hace todo. Vamos a pasar al próximo video, parte 2, para darle continuación, ¿ok?